Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jair Estrada, soy ingeniero en sistemas computacionales, tengo algo de experiencia en la administración de proyectos y bueno, voy a contestar unas preguntas que me hicieron favor de mandar para este proceso de selección. La primera pregunta dice, explica las diferencias entre Waterfall y Scrum. Existen varias diferencias, hay unas que son muy sustanciales, por ejemplo, Scrum a nivel de gestión es una metodología ágil y Waterfall es una metodología tradicional, ¿no? Respecto de roles, un rol muy marcado en Waterfall es el del PM o del Project Manager. El PM siempre se encarga de asignar responsabilidades al equipo y de dar seguimientos de cada una de las actividades que hace el equipo. Este se centra fundamentalmente en el objetivo del proyecto. En el caso de Scrum, existe una figura que se llama Scrum Master. El Scrum Master se centra en la metodología de Scrum y cuida que ésta se siga al pie de la letra. En el caso de las responsabilidades no las asigna, sino que las va desarrollando con el equipo, las genera junto con el equipo. Otra diferencia importante, a nivel de documentación en Scrum se genera solamente la documentación mínima requerida, pero no por ello significa que no se tiene que documentar. En el caso de Waterfall siempre se tiene que documentar, en todo momento se documenta. Cada una de las actividades, cada una de las iteraciones que hay en Waterfall se documentan. En el caso de la gestión de cambio, en Waterfall está muy marcada porque se utiliza una estructura formal de gestión de cambios. Ya sea un sistema de gestión de cambios, tiene que estar autorizado, tiene que haber sido revisado, etcétera. En el caso de Scrum no hay tanta formalidad en el caso de la gestión de cambios y se hace mediante el Product Backlog. Simplemente se prioriza, se ven las actividades y eso es todo. Otra diferencia interesante es el ROI, el retorno de la inversión. En el caso del Waterfall se ve hasta el final del proyecto. En el caso de Scrum se ve desde el inicio del proyecto y a lo largo del proyecto, siempre, ¿no? En el caso de Scrum la participación del cliente es alta y es durante todo el proyecto. En el caso de Waterfall es solamente en algunas fases del proyecto en las que se necesita hacer la interacción con el cliente. Por lo tanto, Scrum se enfatiza o hace énfasis en la persona y en el modelo en cascada se hace énfasis en los procesos. Creo que esas son las diferencias más sustanciales que veo entre uno y otro. Otra pregunta que me mandan dice, explica las diferencias entre Scrum y Kanban. Bueno, pues existen muchas diferencias. Voy a mencionar las más relevantes o las que considero más relevantes. Por ejemplo, en Scrum se tienen reuniones ya prefijadas con tiempo, muy concretas, y en Kanban no existen reuniones prefijadas. Otra diferencia es que en Scrum existen iteraciones o sprint y en Kanban no existe este concepto. Las acciones son acciones que se tienen que realizar ya. Otra diferencia es que en Scrum existe un tablero dinámico el cual se limpia cuando el sprint termina y en Kanban no es necesario limpiarlo. Este puede existir por toda la vida del proyecto y es persistente. Otra diferencia es que en Scrum no se permiten cambios de alcance durante la vida del sprint y en Kanban sí se pueden realizar cambios de alcance siempre y cuando se tenga la capacidad de realizar este cambio. Es decir, que haya equipo suficiente, que se tenga la capacidad técnica operativa, que sea factible, etcétera. Otra diferencia importante es que el tablero Scrum pertenece solamente a un equipo y en Kanban el tablero puede pertenecer a varios equipos. Otra diferencia es que Scrum define roles muy concretos y desde el inicio, y en Kanban se pueden definir o no se pueden definir. Creo que esas son las diferencias más sustanciales que encuentro.
Otra pregunta dice, explica a fondo la manera óptima de llevar un daily meeting. Bueno, esta es una reunión diaria que se genera por sprint, ¿no? Se lleva en un mismo lugar, se establece en qué lugar se debe llevar, de todo el equipo acude a ese lugar. Esta reunión no dura más de 15 minutos y se hacen preguntas clave, que básicamente son tres. Se tiene que preguntar qué hiciste ayer, qué harás hoy y qué impedimentos hay para concluir tu trabajo, ¿no? Los impedimentos los tiene que gestionar el Scrum Master y los tienen que resolver ASAP, o sea, tan pronto como sea posible. Pues eso es básicamente lo que tenemos en esta pregunta. La otra pregunta dice, explica a fondo la manera óptima de llevar un Sprint Review. Bueno, el Sprint Review se realiza al finalizar el sprint, ¿no? Es una reunión informal. Lo que busca es brindar transparencia al cliente y al equipo. En esta reunión se busca tener un feedback sobre el desarrollo del producto logrado en ese sprint. Es una reunión programada de 4 horas por un sprint de 4 semanas. Si el sprint es menor, bueno, el tiempo disminuye. Si es un sprint de 2 semanas, entonces serán 2 horas, ¿no? Está organizado siempre por el Product Owner. Tiene que estar presente el Scrum Master, el equipo Scrum, y se debe asegurar el Scrum Master que se respete el tiempo establecido de la reunión. Esta es una función fundamental del Scrum Master. Otro aspecto que se tiene que llevar en esta reunión es que el equipo Scrum debe tener una demostración del incremento terminado. Ajá. El Product Owner comunica el estado ya del Product Backlog, cuáles son los ítems que se han finalizado y de ser el caso lo actualiza. Finalmente se hace una revisión del tiempo, del costo y del alcance del proyecto para los futuros sprints. Básicamente es la manera que considero que se tiene que llevar una reunión de Sprint Review. Otra pregunta que me hacen llegar es, explica a fondo la manera óptima de llevar un Sprint Planning. Bueno, el Sprint Planning o planificación de los sprints se divide en dos partes. Fundamentalmente es en el qué y en el cómo. Si pensamos en un sprint de 2 semanas, tenemos que definir un time box de 2 horas para la primera parte de la reunión. En esta primera parte, el cliente debe presentar la lista de requerimientos priorizada, o mejor dicho, sus historias de usuario del producto o proyecto que se quiere realizar. El equipo Scrum examina la lista y debe preguntar al cliente las dudas que le surgen y añadir cuáles serían los criterios de aceptación o condiciones de satisfacción del producto, y de ahí tienes que seleccionar también los objetivos que pueden ser terminados en el sprint presente. Para definir el cómo, también se tiene que realizar un time box de 2 horas, y esta es la segunda parte de la reunión. Es decir, esta reunión duraría en promedio 4 horas, 2 para el qué y 2 para el cómo. En el cómo se debe planificar el sprint y se debe elaborar la estrategia de cómo se llegará al resultado lo más pronto posible, con el mínimo esfuerzo. El resultado de esta fase es obtener el sprint goal o el objetivo del sprint, el sprint backlog. Se tiene que realizar una estimación del costo, del esfuerzo. Como es un equipo autogestionado, autoorganizado, los miembros se autoasignan tareas, y estas tareas se pueden desarrollar de manera individual, por pareja o en grupos mayores. Eso lo determina el equipo. El objetivo es llegar a terminar el sprint con el mínimo esfuerzo posible. Otra pregunta que me hacen llegar dice, explica a fondo qué es un patrón de diseño. Bueno, los patrones de diseño se han creado para evitar que las personas utilicen su propia lógica al desarrollar y que los programas se vuelvan poco entendibles hacia otros desarrolladores, ¿no? Entonces hay que evitar que el desarrollo sea complejo.
Una definición que me parece muy viable y que está en Wikipedia es que un patrón de diseño es una manera de resolver un problema, ¿no? Es decir, los patrones de diseño son esqueletos o soluciones a problemas comunes en el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de interacciones o interfaces. Básicamente es tener un modelo. Es un modelo que sirve como guía para resolver y atacar los problemas y que todos entiendan qué es lo que se está haciendo. Los patrones de diseño tienen como objetivo mínimo tres cosas. Uno, estandarizar el lenguaje entre programadores. Dos, evitar perder tiempo en soluciones a problemas ya resueltos o conocidos por otras personas. Y tres, que el código sea reusable o reutilizable, que este era uno de los objetivos del paradigma de programación orientada a objetos. Los patrones de diseño se pueden clasificar generalmente en tres: patrones creacionales, esto es, que inicializan y configuran objetos. En patrones estructurales, esto significa que separan la interfaz de la implementación y ocupan estructuras y clases de objetos agrupadas. Y patrones de comportamiento, que más que describir objetos o clases, describen la comunicación entre los patrones. Básicamente eso es cómo definimos un patrón de diseño y qué características tiene. Después, otra pregunta que me hacen llegar es ¿cómo funciona Jira? Bueno, Jira es un sistema que trabaja bajo plataforma Java Enterprise Edition. Trabaja sobre sistemas operativos Linux, Windows o Mac y con diferentes motores de base de datos. Eso ya lo define el cliente. Hay dos soluciones. Una solución en la nube o online y otra solución que puede ser instalable directamente en nuestros servidores. Ya dependiendo de la empresa o dependiendo del tipo de proyecto que se vaya a generar, se determina qué solución se va a utilizar. Básicamente Jira es un sistema para gestionar tareas de un proyecto bajo metodologías ágiles. Se puede asignar un tablero Scrum, se pueden asignar responsables, se puede verificar cuándo una tarea ha sido finalizada o cuánto tiempo tiene para finalizarse. Otra de las cosas es que Jira se utiliza mucho para la gestión de tickets o de incidencias en equipos grandes de desarrollo. Se asigna una incidencia en el sistema, esta incidencia le llega a la persona que la tiene que resolver, esta persona se da un tiempo para resolverla y cuando la ha resuelto, en el mismo sistema informa que está finalizado o informa el estatus en el que se encuentra. Es un sistema que nos permite tener comunicación entre los diferentes equipos de trabajo. Bien, otra pregunta que me hacen llegar es ¿cómo funciona GitHub? Bueno, GitHub es una solución de Git, es un repositorio público, también puede ser privado. GitHub, dentro de sus grandes potencialidades, es que puede tener una copia de nuestro código, una copia que vive en una rama que se llama la rama master y que es un código funcional, ¿no? Otra de las grandes ventajas es que podemos clonar esa rama master y bajarla a nuestro equipo local, trabajar y hacer desarrollos sobre el código que hemos bajado, que hemos clonado, probarlo, ver que funciona y si ya funciona, podemos volverlo a subir al repositorio Git mediante algo que se llama merge. Entonces, al hacer el merge, lo que vamos a hacer es actualizar la copia que se encuentra en la nube del código desde nuestro equipo local, ¿no? Básicamente es cómo funciona o la potencialidad que logra tener la gestión del control de versiones. Ese es el objetivo. Y que sepan quién lo hizo, qué fue lo que hizo y cuándo lo hizo. Nos da una mayor visibilidad del trabajo en equipo. Básicamente, cuando se utiliza algo que se llama workflow, que es una estrategia que se puede implementar dentro de Git y que, bueno, más adelante es otra de las preguntas que me preguntan.
¿qué es? Otra pregunta que hacen es, ¿qué sabes de e-commerce? Bueno, el e-commerce es una forma de hacer comercio a través de Internet. Básicamente consiste en la distribución, en la venta, en la compra, en el marketing, en el suministro de productos o servicios a través de Internet. Puede trabajar bajo modelos business to business, business to consumer, consumer to consumer, business to government. Y hoy en día se han creado diferentes soluciones para comercio electrónico. Una de esas soluciones es Magento. Magento existe la versión 2, que es la más actual. Trabaja sobre PHP y básicamente tiene secciones como información general de la tienda, el catálogo, el procesamiento de órdenes, la pasarela de pagos. En cuanto a la pasarela de pagos, se puede usar PayPal, OpenPay, etcétera. Y algo muy importante es el método logístico o de envío. Este puede afectar directamente a un CRM. Depende cómo esté conectada la solución, porque una cosa es tener el sistema de e-commerce y otra cosa es tener el CRM, la actualización de los inventarios y etcétera. Bueno, es básicamente lo que conozco de e-commerce. Otra pregunta que me hacen es, ¿qué sabes de sistemas automatizados de logística? En realidad sé muy poco. No conozco mucho de sistemas que automaticen la logística o en sí las cadenas de suministro. Entiendo el concepto. Entiendo que la automatización de la logística busca reducir la interacción con los seres humanos, que eso trabajen menos, pero que se optimicen los tiempos de entrega, los tiempos de proceso de lo que es la cadena del suministro. Interactúa con sistemas como son los ERP o los CRMs, pueden estar conectados a un sistema de e-commerce, pueden generar un ecosistema digital al final del día. Pero el objetivo fundamental es buscar que los procesos de suministro, los procesos de logística sean más óptimos y más rápidos. Otra pregunta que me hacen es, ¿quién es tu pintor favorito? Bueno, es Miguel Ángel. Una de sus obras que más me gusta es la del fresco del Juicio Final, que se encuentra en la Capilla Sixtina. ¿Cuál es mi libro favorito? Bueno, mi libro favorito se llama El hombre es tu palabra. El escritor es José Muñoz Cota. Otra pregunta que me hacen llegar es, menciona 5 buenas prácticas de manejo de proyectos. Bueno, depende del tipo de metodología que se esté usando. Tratando de generalizar, voy a mencionar las que considero que son las que pueden funcionar en cualquier metodología, pero no dejan de ser las mejores prácticas. La primera es tener bien definido y autorizado el alcance del proyecto. La segunda es tener un plan de comunicación. Por lo tanto, la comunicación debe ser constante con todos y cada uno de los involucrados del proyecto. La tercera es tener un plan de trabajo lo suficientemente detallado para poder realizar el trabajo o proyecto. La cuarta es tener documentado el proyecto dependiendo del tipo de metodología que se esté utilizando, ya sea ágil o tradicional. El tipo de documentación puede ser más o menos. Y la quinta buena práctica es tener una reunión de cierre y retroalimentación del proyecto. Otra pregunta que me hacen llegar es, menciona 5 malas prácticas de manejo de proyectos. Bueno, estas podrían ser las opuestas a las que acabo de mencionar, pero voy a buscar otras. La primera es falta de planeación y estimación del proyecto. La segunda es hacer planeaciones sin incluir a todos los miembros o involucrados en el desarrollo y ejecución del proyecto. Esta es una pésima práctica y muchos proyectos por ella pueden fallar y pueden aumentar sus tiempos y sus costos. Y por supuesto, reducir el alcance. Siempre el tener una afectación en la triple restricción que es tiempo, costo y alcance puede tener problemas sustanciales. Otra mala práctica es la falta de comunicación. Otra mala práctica es que se haga demasiado micro o macro management. El reducir tanto o el querer controlar tanto un proyecto
no es una buena práctica y nos provoca problemas en tiempo de ejecución. Y otra mala práctica es la saturación de proyectos a los recursos. Es decir, que un proyecto esté en más de que un recurso esté en más de 2 proyectos puede generar problemas. Lo podemos meter en una situación difícil en cuanto a cumplimiento de objetivos. Otra pregunta que me hacen es, ¿cuál es la manera óptima de documentar un proyecto? De igual forma que lo he venido mencionando, si nosotros tenemos una metodología ágil o una metodología tradicional, puede tener más o menos documentos. Por ejemplo, para el Scrum, para la metodología Scrum, se deben de tener los siguientes artefactos: un Product Backlog, un Sprint Backlog, una gráfica de producto, una gráfica de avance. Se tiene que tener la documentación de las reuniones de inicio, de las reuniones técnicas diarias, de las reuniones de cierre y de la entrega del incremento o del sprint que se ha realizado. En el caso de las metodologías tradicionales, pues, por ejemplo, de PMI, se tiene que tener el acta de constitución del proyecto, se tiene que tener la definición del alcance, la definición de los requerimientos, el procedimiento de gestión de cambios, la matriz RACI, el cronograma del proyecto, la generación de la estructura de trabajo con un máximo de 3 niveles, el presupuesto que se va a utilizar, el análisis de riesgos, las actas de reuniones, y la metodología o el plan de control de cambios, el registro de los incidentes que se ha realizado, el registro de las lecciones aprendidas, el registro de las horas de trabajo y en general el plan de proyecto. Entonces, como vemos, en una estrategia tenemos más documentos que en otra. Esto ya depende de cómo se va a atacar el problema, de qué metodología vamos a utilizar, insisto. Y bueno, y ya lo define ya sea el Scrum Master o ya sea el Project Manager. Otra pregunta que me hacen es, menciona 5 buenas prácticas de JIT. Bueno, la primera, y que es fundamental, es que siempre se hagan commits. Es decir, la frecuencia de los commits tiene que ser lo mayor posible. Otra muy buena práctica es que siempre se ingrese un mensaje lo suficientemente descriptivo y claro cuando se realiza el commit. Otra práctica es que el Git config esté configurado con el nombre de la persona que está realizando el commit y con su correo. Esto con la finalidad de saber quién lo hizo y cuándo lo hizo y tener mayormente controlado el proyecto. Otra buena práctica es crear ramas de trabajo que sean independientes a la máster. Esto es con la finalidad de tener controlado el proyecto en cuanto a diferentes releases o en cuanto a diferentes funcionalidades que se estén realizando y que no afecte al código principal de la rama principal. Otra muy buena práctica que no todos implementan pero que es necesaria es crear workflows o flujos de trabajo. Esto con la finalidad de que en un equipo se tengan bien controladas las diferentes etapas en las cuales se están trabajando. Desde tener, por ejemplo, un release alfa, un release beta o una funcionalidad independiente que se esté desarrollando. Una vez que ya se tenga el desarrollo, bueno, ya se lanza a la rama master. Y otra pregunta que me hacen es hotcakes o waffles. Bueno, en realidad prefiero los waffles, me gustan más. Pues esto ha sido todo. Espero haber tratado de responder las preguntas lo más claramente posible. Y bueno, fue un gusto. Hasta luego.